Vamos a intentar explicar de una forma rápida y sencilla, lo más sencilla posible, de dónde apareció la palabra Jehová. ¿De dónde salió esa palabra? Tenemos que saber, primeramente, que respecto a la manera de llamarle a Dios, que no es precisamente un nombre, es lo que nosotros conocemos como Yahvé. Y esta, a su vez, ¿de dónde salió? Salió de la transcripción del tetragramatón. Tetra de 1, 2, 3, 4. Significa de 4 grafías, 4 letras, 4 grafías, gramaton. Tetragramaton. 4 grafías, se usan 4 letras para expresarlo. Esto es equivalente, es una forma de expresarlo, porque en hebreo no hay vocales. En el hebreo tradicional no hay vocales. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la Y, y en el lugar de la A tenemos una H. Acá tenemos una W, y acá tenemos una B, y acá en lugar de la E tenemos una H. Pero esta palabra no es un sustantivo. Recordemos que los nombres son sustantivos. Hay sustantivos propios y sustantivos comunes. Por ejemplo, decir paloma es un sustantivo común. Decir gato es un sustantivo común. Pero decir Juan, decir Marcos, decir Pablo, son sustantivos propios, porque son nombres. Entonces, si Dios tuviese un nombre, tendría un sustantivo propio. ¿Pero qué es esto entonces? Yahvé. Yahvé es la forma que tienen los hebreos antiguos de decir yo soy. ¿Y de dónde sacaron ellos que a Dios se le puede decir yo soy? Porque ese es lo que él mismo, nuestro Dios creador, le dijo a Moisés. Cuando Moisés subió al monte y encontró la zarza ardiente, entre el diálogo que tuvieron, Dios le dijo, yo soy el que yo soy. Yo soy el que soy, decimos nosotros. La frase traducida directamente sería yo soy el que yo soy. Porque el yo soy para ellos está fusionado en Yahvé. Esto es soy, soy, o yo soy. Entonces lo que le dijo
Dios a Abraham es: yo soy el que yo soy. Entonces, Dios no le dijo a Abraham: mi nombre es Yahvé. Si leemos las Escrituras, cuando Abraham le dice: ¿y de parte de quién les voy a decir que voy? Estoy diciéndolo de una forma simplificada. Dios le dice: diles que vas de parte de el que es, de yo soy el... le dijo: entonces, ¿qué nombre les doy? ¿De qué de parte de qué Dios les digo que voy? Y ahí Dios le dice: yo soy el que soy. Que en el fondo, si nosotros lo tradujéramos directamente, diría: yo soy el que yo soy. Porque son tres bloques. Que es Yahvé, hacer, Yahvé. Algo así lo dicen ellos. Entonces, lo que le está diciendo Dios a Moisés no es un sustantivo, sino que lo que vemos aquí es un verbo. El verbo ser. Por eso después, unos versículos más adelante, dice: Él es el que es. Él es el que es. Y ahí ya está en tercera persona, eso está en primera persona. Yo soy. Porque recordemos que los verbos van primera, segunda, tercera persona. Primera persona, yo soy. Segunda persona, tú eres. Tercera persona, él es. Estamos hablando de un verbo. Por lo tanto, nuestra manera de referirnos a Dios no es un nombre, es un verbo. Lo cual es hermosísimo porque es el verbo ser. Y eso significa, como sabemos, los verbos son acción. Los verbos son acción. Entonces, el hecho de que los verbos sean acción y que Dios haya dicho que esa era la manera de referirse a Él, dice mucho. Porque quiere decir que Él, en el fondo, se manifiesta como verbo, que es ser. Él es el ser supremo y es acción. Por lo tanto, está vivo. Él es el Dios vivo. Y no necesita tener un nombre como Pedro, Juan o Marcos, porque los nombres se usan para diferenciar una cosa de la otra. Se usa una cosa, otra cosa, y para diferenciarlas todas tienen que tener un nombre distinto. Pero como Dios es único, ¿de quién se va a diferenciar? Si Él es único, no hay nadie como Él, no necesita diferenciarse, porque Él es único. Por lo tanto, no necesita un nombre propio.
Entonces, teniendo más o menos claro ya de dónde viene el nombre Yahvé, nosotros decimos que es un nombre porque es la forma que tenemos de referirnos a Dios. En el fondo bastaría con eso. Yo le estoy explicando esto para que se sepa de dónde viene. Porque si nosotros tenemos hasta aquí y decimos Yahvé es el nombre de Dios, que la transcripción de las letras hebreas, esto no son letras hebreas, son letras latinas. Las letras hebreas sabemos que se hacen de otra forma y se escriben de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha como escribimos nosotros. Esta conjunción de letras que nosotros leemos como Yahvé, ¿cómo llegó a transformarse en esta palabra que es Jehová? Si nosotros vemos en la Biblia, vamos a encontrar que el pueblo judío no le gustaba usar la palabra Yahvé por considerarla sagrada. Trataban de evitarla como fuese posible. Nunca les gustó mucho decirla, de no ser que estuviesen leyendo las escrituras y ni aún así. Era como que era algo que no, ningún ser humano tenía dignidad suficiente como para decir Yahvé. Eso es lo que les molestó tanto también acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo usaba la palabra Yahvé. Recordemos, por ejemplo, el momento en que Él se encuentra en el huerto y lo van a capturar, y llegan los soldados y preguntan, y Él dice, yo soy. Y ellos caen al suelo. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo decía yo soy, ocupaba esta forma de expresión, estaba diciendo a Dios. Y se generaba algo que si la oveja pertenece al pastor, va a sus brazos, pero si no es, escapa. Entonces, muchas veces nuestro Señor Jesucristo dijo yo soy, y eso también molestaba a los fariseos, porque él usaba esa forma de expresión y la usaba para hablar de sí mismo, cosa que los judíos no acostumbraban a hacer. Era como, para ellos era una falta de respeto. Pero nuestro Señor no tenía ningún problema con eso porque sabemos muy bien quién es Él. Entonces, ¿qué hacían los judíos para evitar decir esto? Para poder evitar decir Yahvé. Lo que hacían era ocupar dos palabras, que es Elohim y Adonai. Elohim
en el fondo es como decir Dios, pero tiene una cosa entre simpática y extraña, que es una forma plural. Porque una forma de traducirlo podría ser divinidades. Y Adonai es simplemente la palabra que nosotros conocemos como Señor. Entonces, normalmente, Elohim se traduce como Dios. Normalmente se traduce como Dios, aunque quiere decir divinidades, se traduce como Dios. Y Adonai como Señor. Entonces de aquí viene, por ejemplo, nosotros en la lengua materna de nuestra Santa Iglesia tenemos Deus. Y Señor es Dominus. En las cartas apostólicas esto está puesto como Zeus. Lo vamos a poner en griego, lo vamos a poner en la transcripción para que se entienda mejor. Aparece como Zeus. Zeus. Zeus, Dios, Deus. Y Señor en griego es Kyrios. Estamos hablando aquí de la época de Cristo, bueno, desde antes de Cristo, de la época de Abraham hasta la época de Cristo, que son muchos siglos. Y recordemos que para la época de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo judío ya estaba en decadencia. Las 12 tribus ya se estaban desmembrando. Estaban peleadas entre ellos y no se llevaban bien, y muchas ya se estaban yendo. Muchos judíos ya se estaban yendo. ¿Yendo para dónde? Para otros países, otras naciones, otros reinos, otros lugares en el mundo mediterráneo, porque recordemos que el mar Mediterráneo es el ambiente donde transcurre todo la antigüedad de la historia universal. Entonces, pasa que muchos ya se estaban yendo. Por eso es que por lo menos 1 o 2 siglos antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, el pueblo ya estaba en decadencia, ya no hablaban hebreo, se les había olvidado su propio idioma, hablaban arameo y hablaban griego, porque siglos antes, habían sido conquistados por Alejandro Magno en el imperio helenístico de Alejandro Magno, y hablaban griego. Y el griego era la lengua, era el idioma formal. Era cuando se hacían documentos, se hacían en griego, porque eso permitía que pudiera ser leído en cualquier lugar, en cualquier país, diríamos ahora. Porque en todas las partes
que habían sido conquistadas por los griegos, se hablaba griego, lo mismo que pasó con el Imperio Romano. En todos los lugares en todos los lugares donde se hablaba latín, los lugares son del imperio. Entonces pasa que tenemos que el pueblo judío había olvidado el hebreo, hablaba arameo y griego, por eso las cartas apostólicas están escritas en griego, para poder difundirlas entre todas las comunidades en Turquía, en Siria, en Creta, en Grecia, en Roma, en cualquier parte la iban a poder leer, lo que es favorable para poder difundir el Evangelio, que es lo que ocurrió con el latín. Por eso la enorme sabiduría de nuestro Dios creador usó en definitiva el latín como lengua materna para nuestra Santa Iglesia, para que pudiera ser una lengua, porque el latín es una lengua firme que permite que se transmita por todo el mundo y hacer lo que cumpliendo lo que hay que hacer como Iglesia universal, Iglesia católica. Entonces, los judíos estaban en proceso de diáspora. La diáspora quiere decir el dispersamiento, como cuando salen volando las semillas de una planta. Entonces los judíos empezaron a ir por el mundo. Se fueron a Egipto, se fueron a Grecia, se fueron a Turquía y se empezaron a ir con los siglos, se empezaron a ir a Europa. A la Europa que ya era la Europa que ya era católica. Cuando el Imperio Romano ya cayó y nuestra Santa Iglesia salió de las catacumbas y pudo expresarse y pudo empezar a crecer después de los concilios, del concilio de Constantinopla, del concilio de Nicea, etc. Nuestra iglesia ya creció y los judíos empezaron a ir por el mundo. Bueno, y habíamos dejado mencionado de que unos siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, los mismos judíos habían traducido sus libros. Porque recordemos que los judíos tenían sus libros, de donde nosotros tomamos y heredamos lo que llamamos Antiguo Testamento, que es la Tanaj, el Pentateuco, el Bereshit, etc., que son en el fondo lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que estaba escrito en hebreo. Pero ellos mismos lo tradujeron al griego, porque como los judíos ya no hablaban hebreo y se les había olvidado el hebreo, sobre todo a los judíos que vivían en otros lugares, no en Judea, no en Nazaret, no en Galilea, no en esas zonas, se les había olvidado, sino que los que vivían en Turquía, los que vivían en Egipto, los que vivían en Roma, los que se les había olvidado antes de Cristo, ya se les había olvidado, lo tradujeron al griego, hicieron eso de juntar a 70 sabios y a 70 sabios dejarlos en unos monasterios, por decirlo así, trabajando sin contacto entre ellos para hacer una traducción y compararlas luego. Entonces los 70, al momento en que se les hace presentar la traducción, las 70 traducciones eran idénticas. Por lo tanto,
ahí había expresión de Dios, porque humanamente es imposible que 70 personas hagan la misma traducción y les quede idéntica. Entonces los judíos tenían ya sus libros traducidos al griego. Y eso es lo que nosotros conocemos hoy en día como la Septuaginta. Que es como lo que le llaman la Biblia de los 70. Pero no es una Biblia, son los textos de los judíos, es como el Antiguo Testamento. Entonces pasa que con el correr de los siglos, por ahí por el año 800, no recuerdo bien exactamente en este momento, pero por ahí por el año 800, es decir, 8 siglos después de nuestro Señor Jesucristo, ya habiendo pasado mucho tiempo, de hecho puede que sea hasta el año 1000, pero habiendo pasado mucho tiempo, en Europa, en Alemania, vivían judíos. Y estos judíos porque como dijimos que se les estaba olvidando ya incluso antes de Cristo ya se les estaba olvidando el hebreo solo lo conservaban y lo sabían los rabinos o los fariseos, y los rabinos y sacerdotes judíos lo sabían para las ceremonias, para los rituales y para leer los textos sagrados, no para el uso cotidiano. Lo utilizaban solo para momentos especiales. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que en ese tiempo, como habíamos dicho acá, los judíos en su lengua hebrea no tienen vocales. Desde la antigüedad ellos escriben como escriben, por ejemplo, las personas cuando escriben mensajes en mensajes de texto, mensajes en los chats, por ejemplo. Por ejemplo, cuando alguien pone algo así como esto, significa te quiero mucho. Entonces tenían una forma de escribir que, por ejemplo, eliminaba las vocales. Entonces solo, por ejemplo, ahí tenían la Y y la B, pero no tenían esa H muda, no tenían las vocales. Entonces, ¿cómo sabían que ahí decía Yahvé si no tenían las vocales y no dice otra cosa? Lo sabían por tradición. Porque la frase que están leyendo ellos ya la conocían. Es lo mismo que una canción. Uno se aprende una canción y aunque falte una palabra, uno sabe qué palabra va ahí porque se sabe la canción. Si uno ve una canción escrita y falta una palabra, uno sabe qué palabra va ahí porque se sabe la canción. Asimismo pasa con los textos sagrados. Los sacerdotes se saben los textos, se los saben de memoria y los cantan y hacen lo recitan como oración, como un rezo. Entonces no tenían problema con las vocales porque se sabían los rezos, se sabían los cantos, se los sabían de memoria. Pero resulta que ya hacia el año 800 se le empezó a olvidar. Se les empezó a olvidar
en algunas palabras, en esta no, por supuesto, porque es una muy importante, la más importante de todas, se le empezó a olvidar cómo poner las vocales en algunas palabras. Entonces empezaron a inventar un código, que les permitiera saber qué vocal venía después. Entonces lo que hicieron fue empezar a ponerle puntos. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo didáctico, no es así, pero es por dar un ejemplo. Para saber que esto significa Yahvé, se lee Yahvé, a esta letra le hacían un puntito ahí. Y para saber, eso indicaba que después venía una A, que era Ya. Y para saber que esto era V, le hacían un puntito acá. Inventaron ese código. Entonces, si nosotros vemos el hebreo hoy en día, vamos a ver que tiene puntitos, tiene esos puntos, que son un recordatorio. Son un recordatorio para saber qué letra vocal viene después de la consonante. Para saber si dice ta, o dice to, o dice ti. Porque si tenemos una T y no tenemos la vocal al lado, no sabemos si dice tú, o dice ta, o dice ti. Pero si le ponemos un puntito arriba al lado, o dos puntitos al otro lado, vamos a inventar un código para saber qué vocal viene después. Bueno, eso lo inventaron por ahí por el año 800. Y una manera, aprovecharon también dentro de todo ese periodo de hacer una manera de cómo ocultar el nombre Yahvé. Porque obviamente los textos siempre hay que estarlos transcribiendo. Porque el papel y el papiro antiguo se deteriora fácilmente. Entonces los libros antiguos, que eran rollos de papiro, tenían que estarlos traspasando constantemente. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Y aquí viene la resolución del asunto. Vamos a despejar un poco aquí para que tener espacio. Entonces se le ocurrió lo siguiente. Está la palabra Yahvé. Está las otras formas de referirse, que dijimos que las otras formas de referirse a Dios es Elohim y Adonai. Entonces lo que hicieron fue inventar una palabra artificial que solo los sacerdotes supieran que esa palabra significaba Yahvé. Pero que una persona común y corriente que tomara el libro sagrado, que lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, que en realidad nuestra Santa Biblia también es un libro sagrado, pero la gente hoy en día no lo toma como un libro sagrado, solo ellos pudieran saber que ahí decía Yahvé. Entonces lo que hicieron fue tomar letras y cambiarlas, porque lo que ellos tenían de base es solo esto.
Si no, estas H's representan a las vocales y sabemos que las vocales no existen en el hebreo. Solo están ahí para marcar que ahí va una vocal. No sabemos cuál, pero ahí va una vocal. Ellos sí sabían cuál era porque, como dijimos, los sacerdotes se saben de memoria esto. Entonces, si tenían esto, porque no estaban las vocales, y además tenían esto, lo que hicieron fue tomar letras de aquí. Fue tomar esta, tomar esta y tomar esta. Entonces lo que hicieron fue meterlas aquí. Ya se va notando, ¿no? Entonces lo que hicieron fue inventar una palabra que escrita quedaría así. Usando las originales, que son estas. Estas son las originales. Y metiéndole estas vocales que no pertenecen aquí, sino que pertenecen a Elohim Adonai, que es Dios Señor. Y así inventaron la palabra Jehová. Y la palabra Jehová quedó metida en muchos textos judíos de esta época. De ahí en adelante. Del año 800, del año 1000, de ahí en adelante empezó esta moda, por decirlo así, de en vez de escribir así, escribir así. En vez de escribir así, escribir así. Entonces, si nosotros consideramos que desde el año 800 al año 1000 van pasando y pasando los siglos, se empiezan entre los mismos grupos judíos que vivían en Europa, en lo que hoy día llamamos Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Italia, Francia, que en ese tiempo eran reinos, no eran países, eran reinos, vivían comunidades judías. Y ellos tenían sus libros, que es la Tanaj, el Pentateuco, el Bereshit, todos los libros que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Y en esos libros, en la versión desde el año 800 en adelante, venían escritos así. No así como en la antigüedad. Esta es la forma de la antigüedad, la forma original. Pero esta es la forma que se puso de moda desde el año 800 aproximadamente. ¿Y quién hizo eso? Los sacerdotes y lo que oficialmente se llaman masoretas, que son como los escribas, como los
los encargados de llevar los libros. Inventaron eso de escribirlo así. ¿Con qué finalidad dijimos? Con la finalidad de ocultar el nombre sagrado de Dios. Para que si una persona común y corriente que no fuera de su grupo de sacerdotes y grupo de masoretas, cuando fuera a leer el libro, no pronunciara el nombre sagrado, sino que dijera Jehová. Jehová. Pero si la persona que lo leía era un masoreta o era un sacerdote, veía esto y decía, esto no es eso, esto es eso. Entonces no leía, cuando leía los textos sagrados, no leía Jehová, leía Yahvé, Yahvé. Porque sabía que había un código que permitía, que era para despistar y que no cualquier persona pudiera decir esa palabra que a ellos no les gustaba que dijeran. Entonces, ¿qué pasó? Hubieron muchos libros que se escribieron así. Hasta que llegamos a una época que es aproximadamente el año 1520, donde aparece un monje agustino rebelde, lujurioso, que genera, gracias al financiamiento de los reyes de lo que hoy día llamamos Alemania, genera una revolución y una ruptura herética, el conocidísimo señor Lutero. O sea, nacen los protestantes. Nosotros, que venimos de la Santa Iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, única iglesia, porque solo existe una iglesia que haya fundado nuestro Señor Jesucristo y ningún ser humano puede atribuirse crear una iglesia mejor que nuestro Señor Jesucristo. Eso es una soberbia descomunal. Nadie puede hacer una iglesia y decir que es la iglesia de Cristo, porque solo Cristo hizo su iglesia. Solo existe una iglesia que es la iglesia de Cristo y es la iglesia católica apostólica que nuestro Señor fundó con sus apóstoles. Pero a este señor Lutero se le ocurrió romper relaciones con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y empezar a inventar que todos pueden leer la Biblia como quieran y decir lo que quieran e interpretarla como quieran. Cuando ya llevábamos más de 1000 años, 1520 años de estudios y de santa tradición. Pero él tiró todo por la borda, tiró todo por la ventana, tiró toda la basura y dijo, yo voy a inventar una iglesia como yo quiero, y ahí empezó la desconfianza y empezaron a tener desconfianza respecto de nuestra Santa Biblia. Y como les decía, la Santa Biblia es santa. Es santa. No se le puede cambiar una coma, no se le puede cambiar un punto a una i. Digan lo que digan los arqueólogos, los que encontraron un papiro por ahí, que supuestamente hay que cambiar la Biblia, y así lo han ido haciendo estos últimos años, que no, es que hay que cambiar la Biblia porque apareció un papiro escondido que encontraron en el Mar Muerto, que encontraron por aquí, por allá.
No, señores, la Biblia es santa. Y el Espíritu Santo, el Paráclito, la ha transmitido por miles de años, por 2000 años. Y esa Santa Biblia se llama Vulgata. Y está escrita en latín. Pero a este señor empezó a tener desconfianza de nuestro libro sagrado, palabra de Dios, porque la Santa Biblia es palabra de Dios. Pero este señor que creía que podía ser una iglesia mejor que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Dijo, no, la iglesia nos miente. Y esta Biblia no sirve, hay que hacer otra. Entonces fue donde los masoretas a conseguirse el Antiguo Testamento en hebreo, para no tener que usar nuestra Santa Biblia confirmada y protegida por el Espíritu Santo Paráclito que acompaña a la Santa Iglesia. Entonces, cuando se consiguió los libros, que lo que hizo entre muchas cosas fue recortar por todos lados y sacar y poner, y lo hizo todo como a su gusto. Empezó a inventar una Biblia a su gusto. Al principio no tan marcado como también lo fueron haciendo sus seguidores. Lo que se llevó de los masoretas fue libros que venían escritos así. Entonces los Lutero y sus seguidores, porque después viene Calvino y toda una serie de seguidores, se llevaron de los judíos libros que decían, en vez de decir Yahvé, decían Jehová. Entonces los protestantes dijeron, ve que la Iglesia Católica nos mintió y el verdadero nombre de Dios no es Yahvé, es Jehová. Entonces empezaron a poner en sus libros protestantes la palabra Jehová. En vez de Yahvé, ponían Jehová. Porque se habían ido a conseguir los libros supuestamente para tener la verdad, sin pasar por la Santa Biblia, que es la herencia de la Santa Iglesia de Cristo. Para no tener que usarla, se saltaron la Santa Biblia y fueron a ver el Antiguo Testamento que tenían los judíos. Pero resulta que ya habían pasado 1500 años y esto ya estaba cambiado. Y ahora ya no decía Yahvé como decía en los textos judíos antiguos. Ahora decía Jehová. Porque a los masoretas se les había ocurrido inventar una forma de ocultar el nombre Yahvé. Entonces los protestantes empezaron a encontrar que los libros decía Jehová.
Y de ahí se empezó a popularizar en el mundo que yo suelo llamar ateo protestante, es decir, gringo, se empezó a popularizar el nombre Jehová. Y de ahí empezaron a salir copias, falsificaciones de la Santa Biblia que venían escritas así, venían con libros recortados, le faltaban partes y se empezó a difundir todo lo que es el protestantismo. Los protestantes, que no son nada más que un ataque a la Iglesia Católica, nada más que eso. Y la Santa Iglesia Católica es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia Apostólica, a través de sus apóstoles, que es la Iglesia de Cristo, la que juntó todas las cartas para poder hacer la Santa Biblia, palabra de Dios. Entonces, cuando hay personas que quieren pasarse de listos, como Lutero, que dijo, no voy a usar el libro de la Santa Iglesia Católica, voy a ir directo donde los judíos. Lo que se llevó fue una falsificación. Y como él no era un masoreta, no sabía que en realidad esa palabra no era una palabra real, era un código para ocultar el nombre verdadero que es Yahvé, que sí está en nuestra Santa Biblia Vulgata. Y la Santa Iglesia Católica nunca lo ha ocultado. Porque esto es un ocultamiento, es una falsificación, es un artificio. Bueno, espero que les sea útil esta explicación. Pueden retrocederlo, pueden verlo más de una vez y poner y enviar sus preguntas como gusten y podemos debatir acerca del tema, pero eso es más o menos el mapa general de cómo se llegó desde la zarza ardiente donde nuestro Padre Creador habló con Moisés, habló con Moisés, le dio el nombre de Yahvé, que es un verbo, y cómo también existían las palabras Elohim y Adonai, que se traducen habitualmente como Dios y Señor, y cómo los masoretas, ya casi 1000 años después, se les ocurrió inventar esto de mezclar, revolver todo eso para tener una palabra en clave, para ocultar esa palabra que nunca les gustó a ellos que se pronunciara. Y como después los protestantes, por dárselas de listos, fueron a buscar libros acá y lo que se llevaron fue esto. Y empezaron a decir que ese era el verdadero nombre de Dios, cuando en realidad era todo lo contrario, era nada más que un artificio. Así es que eso, queridos hermanitos, un fuerte abrazo en Cristo, con María y nuestro Señor, que Dios les bendiga.